Voy a hacer un análisis comparativo entre el dominio y la posesión. Para establecer una comparación entre el dominio y la posesión, empezaremos diciendo que el dominio también es llamado propiedad y viene a ser denominado un derecho real de alguna cosa, tal como lo denomina en el Código Civil ecuatoriano. Al tener el derecho sobre alguna cosa se puede hacer el uso de la misma y gozar de ella. Por otro lado, la posesión se refiere al acto de poseer algo, de tenerlo o usarlo. No obstante, no es el mismo poseer algo que ser el propietario de dicho objeto. Una persona puede tener un bien o un derecho en su poder sin la necesidad de tener derechos reales sobre el mismo. Entonces la posesión y el dominio o no son lo mismo. Diferencias. En palabras simples, la posesión es poseer algo, actuando de buena o mala fe. La propiedad o dominio es poseer algo legalmente, ser el dueño de algún objeto o cosa. Por otro lado, la posesión es un ejercicio de hecho. Un ejemplo práctico, podemos decir que yo puedo poseer una silla o una mesa sin yo ser el dueño, solamente para dar el uso y goce de la misma en cambio. El dominio propiedad se caracteriza por ser un poder jurídico, en la cual posee todo el poder sobre ella, es decir, es el dueño de dicha cosa, por lo tanto también está facultado para hacer el uso y goce. La posesión es previa a la propiedad, mientras que la propiedad depende de la constitución de la posesión. La posesión es un derecho provisional, mientras que la propiedad es un derecho definitivo. En la posesión existe actos posesorios, mientras que en el dominio existe un título. En la posesión es indispensable tener posesionado la cosa para poder tener el derecho de la propiedad, mientras que el dominio se lo adquiere por la prescripción. Para que surja el dominio se necesita primero hacer la posesión para luego adquirir derechos y obligaciones sobre la cosa y ser legalmente el propietario. La posesión hace alusión a un poder de hecho para ejercer alguna cosa de una manera total o parcial. Este poder puede ser de dos formas: fingir como dueño, y otra de la derivada de un acto contractual, por ejemplo en un arrendatario. En estos dos casos es poseedor, sobre que en el primer caso le compartas como dueño de la casa y en el segundo se ejerce el poder de la cosa, pero derivado de un arrendamiento y no como dueño, y mientras tanto el tiempo que permanezca ahí no se avalará para que pueda fingir como dueño. Por otra parte, el dominio es la propiedad propiamente dicha, es decir, por una disposición de tener la cosa, a diferencia de ser poseedor. En concepto de dueño, un individuo mediante el dominio de alguna cosa, o bien este puede ser mueble o inmueble, se le cataloga como propietario. Por ejemplo, damos un contrato de compra y venta firmado entre dos personas por una casa. Este contrato, una vez realizado, deberá ser subido como escritura pública ante un notario, ya que hasta ese entonces únicamente se realizará la posesión de la casa. Luego de ser inscrito pasará a ser dueño de la misma. La posesión tiene todos los atributos de la propiedad, excepto el derecho de disponer el bien. La prueba del derecho de posesión es virtud de la visibilidad de los actos posesorios para defender la posesión. El poseedor tiene las acciones posesorias y los interdictos, triunfa el que justifica la posesión actual. La posesión es susceptible de obtener originariamente en los bienes inmuebles mediante ocupación. La propiedad es posterior a la posesión. La propiedad está prenudida de ciertos atributos: el derecho de uso, goce y disfrute. La prueba de la existencia de la propiedad se realizará mediante un título. Para defender el derecho de propiedad se tiene la acción de reivindicación, y la tercera, excluyente de dominio,
triunfa el derecho de la propiedad respecto de quien presenta mejor título. La propiedad de inmuebles es susceptible de adquirirse por prescripción adquisitiva mediante título traslativo de dominio. La posesión no es un derecho, es un hecho. Como también tenemos semejanzas. Ante la posesión como un dominio se adquiere una cosa, la diferencia radica en los derechos que tienen sobre ella. En la posesión solo se podrá dar el uso y disfrute, mientras que el dominio es explícitamente el dueño. Primero debe existir posesión de un bien, cosa, para que luego exista el dominio, es decir, para la posesión formal inscrita a través de título habilitante para que señale a un dueño o propietario y que pueda gozar de todos los atributos de esa cosa. Muchas de las veces suelen ser confundidos, pero el uno antecede al otro. Tanto la posesión como el dominio aluden a la tendencia o permanencia de alguna cosa bajo las características designadas en cada caso. La posesión es una forma de una propiedad o cosa que ocupemos, por ejemplo, el de una casa o terreno, etc. El dominio se le adquirirá una vez completados los requisitos previamente establecidos en el Código Civil para ello. Para ello, las dos son sinónimos y ayudan al derecho legal.